lo podemos jalar. ¿Ya? ¿Está? Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Sábado Sonoro número 12 de Biblioteca Musical Herder. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues el tema del día de hoy es voz y grito. Y para hablar de este tema nos acompaña Ana Lilia Domínguez Ruiz, doctora en Ciencias Antropológicas por la UAM I, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, coordinadora del Red de Estudios sobre el Sonido y la Escucha. Es autora del libro La Sonoridad de la Cultura, Cholula, una experiencia sonora de la ciudad, uno de los trabajos pioneros sobre estudios sonoros en México. Además, ha publicado e impartido conferencias nacionales e internacionales sobre antropología sonora, ruido y cultura urbana, violencia acústica, sociología de los sentidos e historia de las sensibilidades. Actualmente trabaja en el proyecto de investigación Una historia cultural del grito, energética de las pasiones y tecnologías de la voz alta. Muchas gracias, Ana. Y nos acompaña también Sarmen Almond, músico y performer vocal mexicana, profesora de voz de la tradición Roy Hart, maestra en artes sonoras por Queen's University en Belfast y actual doctoranda en el programa de artes de Limba. Sarmen utiliza la voz humana en relación con las nuevas tecnologías para crear composiciones y decomposiciones de la personalidad en la escena. Persigue una búsqueda constante de las infinitas posibilidades vocales que el cuerpo humano arroja como instrumento, así como la reflexión de estas sonoridades en espacios físicos e imaginarios. Sarmen se ha presentado en una variedad muy amplia de ciudades: México, Aberdeen, Londres, Belfast, Francia, Edimburgo, Praga, entre muchas otras. Tiene además dos proyectos principales. Está Alquimia Vocal, que es un performance de improvisación y entrenamiento vocal, y Man in Motion, que es un dúo de música electrónica downtempo. Pues muchísimas gracias. Gracias, Sarmen. Bueno, pues para entrar ya como entender un poco qué es el voz y el grito, ¿cuáles son las diferencias, María? Ok, yo primero tengo que decir, y por eso te agradezco la invitación, sobre todo de fungir intermediaria con Sarmen, porque mi trabajo no es práctico, es de investigación documental, entonces yo también tengo preguntas que hacerle y estoy segura que habrá una complementariedad en las respuestas. Para definir qué es el grito hay una respuesta sencilla y una más compleja. La sencilla es que el grito es la emisión vocal más intensa que puede emitir el ser humano, pensando como en una lógica proxémica, es decir, cómo se va usando la voz, los volúmenes o la intensidad de la voz para comunicarse con otros. Entonces hay el murmullo o el susurro, hay una voz de diálogo, y hay otra cosa que es el grito, que se puede definir en parte por el escucho, o sea, qué es lo que el otro escucha que nos hace pensar que alguien nos está gritando. Más allá de esa complejidad, nosotros sabemos cuando alguien nos grita, incluso cuando nos grita bajito, ¿no? Hay una cosa que tiene que ver con la intensidad, no solo con la intensidad del volumen, sino con la intensidad de las emociones, ¿no? Eso es algo que caracteriza al grito, en tanto que se trata de un fenómeno corporal, sobre el cual nos podrás hablar mejor. Pero una de las complejidades justamente para abordar el grito es que se olvida que es algo que produce el cuerpo, ¿no? Como no lo tenemos pegado como un brazo o una pierna, no, sino es algo que sale de nosotros, entonces olvidamos su estatus corporal, ¿no? Ahora, la respuesta un poco más compleja tiene que ver con que el grito es muchas cosas. Hay gritos articulados, cuando uno da una orden, el carácter imperativo es algo que se dice a voz de grito. Hay gritos inarticulados, que tienen que ver más con cuestiones reactivas, ¿no? Un asunto de las emociones, y gramáticamente ese tipo de gritos se les califica como interjecciones, ¿no? Como exclamaciones. Hay gritos reactivos, ¿no? Es decir, que hacen exactamente eso, uno reacciona ante el dolor, uno reacciona ante la ira, reacciona gritando, ¿no? Articulada o inarticuladamente. También hay gritos intencionales, es decir, expresamente dirigidos hacia el otro, que tendría que ver, por ejemplo, con
cuestiones como disciplina, alzarle la voz al otro, es un grito específicamente utilizado para agredir o para imponer o como método disciplinario. Otra de las dificultades de definir el grito tiene que ver con que se le ha intentado poner en algún lugar entre la palabra y el canto, ¿no? Y entonces ella es una bronca, ¿no? Porque hay que definir qué es la música, ¿no? Qué no es la música, asuntos sobre estética y cómo uno percibe la estética, ¿no? Entonces, haciendo un trabajo, aparte del trabajo que yo he hecho, donde me he enfrentado con distintos gritos, yo podría decir que el grito es básicamente energía vocal. Energía vocal incluso sin emisión, por eso podemos hablar de los gritos silenciosos, ¿no? Que se expresan en el rostro, que hay todo un trabajo del cuerpo, simplemente no alcanza a salir, pero es un grito que se gesta. Y en este sentido el grito es un material vocal a disposición de muchas disciplinas, de muchas prácticas, de muchos saberes, en estado de performance. Es el grito, es energía que está esperando, ¿no? Tomar una forma, oral. El grito es también el lenguaje de las pasiones violentas. El grito aparece cuando la palabra no tiene lugar. El grito es el lenguaje de lo indecible y por eso se le ha asemejado mucho al silencio, ¿no? Se les ha tratado de manera semejante. Y finalmente algo que define al grito es quien lo escucha. El grito se define en la escucha del otro. No por nada encontramos a lo largo de la historia una tendencia a referirse al habla de los otros, ¿no? Como los bárbaros o los popolocas, que significan eso, gente que grita, gente que balbucea, gente que no sabe hablar bien, ¿no? Entonces hay otra dimensión del grito que tiene que ver con quien lo escucha, pero básicamente el grito es energía vocal. ¿Tú qué piensas, Arben, respecto a esta, desde tu experiencia como... Yo creo que, bueno, bien ha dicho todo lo que es grito, pero sí creo que más que una diferencia entre voz y grito, yo pensaría que todo grito es voz, pero no toda voz es grito. No toda voz se grita y todos los gritos pertenecen a la voz porque están compuestos fisiológicamente por la vibración de las cuerdas vocales y la emisión de un sonido. Pero creo que en este caso el grito si es un sonido exacerbado, unos podrían decir estridente si vamos a la cuestión musical, pero también que forma parte de una gran paleta de coloraturas vocales que pueden ser consideradas como cacofonías, ¿no? Como sonidos que no estaban permitidos en la música occidental y que a partir de las técnicas extendidas de la voz se han incorporado en las artes escénicas. Entonces, más que ir hacia la pregunta ¿cuál es la diferencia entre grito y voz? Yo diría, todo grito es voz, pero no toda voz es grito. Entonces, definir que forma parte de nuestra voz y qué es la voz. Muy personalmente yo trabajo desde que la voz es cuerpo invisible. Entonces la voz forma parte de todo mi cuerpo, porque mi instrumento es mi cuerpo y de mi cuerpo nace la voz. Y entonces, ¿cuál sería la función del grito, por ejemplo, en el canto? En el canto, bueno, vemos que es un recurso estético, desde, si hablamos del punk, del metal, de géneros musicales incluso que van hacia la cuestión gutural. Muy personalmente, yo que trabajo más hacia el performance vocal y hacia la improvisación libre, creo que la función del grito es ser un recurso más que tenemos los vocalistas para incorporarlo dentro de nuestras composiciones y o nuestras interpretaciones como improvisadores. Pero también creo que el grito es fundamental, el pensar cri, que cri es grito en francés y cri va hacia la crisis. Pienso mucho que el tener una crisis en performance es fundamental. Y no hablo de que en todos los performances tenga que haber gritos, ¿no? La crisis puede ser un silencio, un grito mudo, ¿no? Pero creo que el cri sea grito en el lenguaje, ¿no? La palabra, y que vaya hacia la crisis,
sí expresa que lo que realmente quiere el grito es comunicar. ¿Comunicar qué? Pues uno puede comunicar muchas cosas, ¿no? Desde placer, miedo, dolor, angustia, pero sí que es un elemento que es natural y ahora, bueno, estamos en el siglo XXI, pero yo creo que desde los años 30, donde empezamos a utilizar la voz como una cuestión más psicoterapéutica, luego técnicas extendidas de voz, sí creo que el grito como elemento fundamental, como parte de las múltiples posibilidades vocales, se tiene que tomar en cuenta y abrazar, porque la música, en la cuestión tradicional, siempre estamos tratando de evitar ese sonido, ese tipo y esa cualidad de sonido vocal. Y se tiene que abrazar, ¿por qué? Porque lo primero que hacemos al nacer es gritar. Y no te rompes nada, es una cuestión totalmente orgánica que tú sabes hacer y que desaprendes al crecer. Que bueno, eso ya es a mí de otro costal, pero a lo mejor lo digo después. Muy bien. ¿Qué otras funciones tiene el grito? Yo creo que Carmen ha dicho algo interesante que está ocurriendo con el grito. Hay una, o sea, no ocurriendo ahorita, tiene ya algunos años, pero reconocer en principio que el grito tiene una función, esa ya es una transformación importante. El grito durante mucho tiempo se consideró como un desecho vocal, justamente porque en el acto de gritar hay una suerte de desnudez, ¿no? Cuando uno escucha el grito de alguien, uno no sabe qué hacer, ¿no? O sea, en principio el grito es una voz que te afecta. Entonces pensar que el grito tiene una posibilidad de comunicar algo, eso ya es una transformación importante, ¿no? En aceptar que el grito tiene un lugar en nuestra naturaleza humana, como dices, llegamos al mundo en un grito, es la función del vagido primal, abrirte los pulmones, un cambio de un ambiente acuático a un ambiente aéreo, ¿no? Entonces eso es relevante. Ahora, en cuanto a las funciones del grito, que es algo que yo trato de hacer en mi trabajo, como de emplazar estas distintas posibilidades, podría decir, comenzando con la que señala Sarmen, una función catártica, por ejemplo, ¿no? El grito es común o fue común en muchos rituales catárticos, ¿no? O sea, donde las culturas, las sociedades necesitaban desfogar algo, o sea, no por nada. La Edad Media es una época llena de gritos, porque hay pestes, hay epidemias, ¿no? Los gritos aparecen en rituales de posesión, incluso rituales religiosos. ¿Por qué? Porque es algo inevitable, ¿no? Uno quiere gritar, ahora se recomienda que muerdes una almohada y grites, ¿no? No es lo mismo, pero eso habla de la necesidad que tenemos de gritar. Entonces hay una función catártica de salirse de sí mismo a través de la voz, ¿no? Hay también, en realidad todas tienen que ver con la energía. O sea, yo sí creo que cualquier cosa que podamos decir sobre el grito tiene que ver con esta idea de energía vocal. El grito fue utilizado durante mucho tiempo como un recurso en las tácticas de guerras que se ganaron a gritos, ¿no? Infundiendo miedo a los otros ejércitos, como el grito como una técnica de multiplicación. O sea, es que si nosotros ahorita gritamos mucho, vamos a parecer más numerosos de lo que somos, ¿no? Entonces, digamos, esa es una de las aplicaciones que históricamente se le dio al grito, ¿no? Está el grito disciplinario, el grito dominante, el grito que se le da al otro, que es un uso, ¿no? Es un recurso estratégicamente planeado para hacer callar el otro, para imponer una voluntad. Un uso del grito que a mí me ha llamado mucho la atención, que me ha gustado mucho investigar, es la función de llamado. Es decir, básicamente nosotros, el ser humano grita porque grita como un acto de defensa, también grita para pedir ayuda.
Entonces encontramos en la historia de la humanidad, antes de cualquier tecnología electrónica que podamos contar, contamos el grito como primer sistema de comunicación a larga distancia. Nuevamente nos vamos a meter en la definición de qué es y no es grito, pero el yodel, que es una técnica, ahora lo conocemos como técnica de canto, utilizado en las comunidades de los Alpes para si tenías que comunicarle algo a alguien, estaba cañón subir y bajar montes para llegar al otro lado. Entonces hay una técnica vocal y hay un aprovechamiento de la acústica de los espacios para alcanzar al otro a través de la voz. Entonces está el yodel, tenemos el holler en Estados Unidos, que todavía se practica, el kulning, que es una técnica de las pastoras escandinavas, ¿no? Incluso la saloma panameña se utilizó en algún momento para comunicarse a larga distancia. Y digo, esto es, si uno escucha el yodel, si uno escucha Heidi, uno dice, se está cantando, ¿no? Entonces, nuevamente citamos el grito entre qué exactamente qué es, ¿no? Entonces, hay una... en estos gritos de comunicación a distancia hay por supuesto, un aprendizaje de la voz. No es un aprendizaje escolarizado, es algo que uno aprende en su contexto, aprende, digamos, naturalmente, ¿no? Para poder expandir la voz y llevar a otro lado. El grito, te podría decir, sobre todo en comunidades, en países de la antigüedad, en Europa, en Asia, se utilizó como sistema de elecciones a través del conclamatio. Bueno, así le llaman los romanos, que le pusieron nombre a todo, ¿no? Pero es como si les digo ahorita, ¿quieren una chela? Y todos, no quieren, ¿no? Pero era una manera de tomar el parecer de los demás a través del grito. Entonces, así se libraron muchas elecciones, ¿no? El que, como en un gritómetro, el que tiene más gritos, un grito más alto, era el ganador, ¿no? Entonces, en Esparta, por ejemplo, era bien interesante porque estaban en la plaza pública, entonces había para elegir al rey, ellos vivían en una diarquía, ¿no? Entonces, cuando se moría uno de los reyes, había elecciones, entonces estaban los candidatos y los que decidían, y era de oído, era una asamblea, un grupo de sabios que estaban lo suficientemente lejos como para no ver lo que ocurría en esa plaza, pero lo suficientemente cerca para escuchar. Entonces decían, el grito más intenso fue el segundo, no sabían quién era el segundo. Entonces se pensó que el grito colectivo, ¿no? El grito popular, de ahí viene la expresión de tener voz y voto. O sea, el grito popular, la voz del pueblo, el grito del pueblo se transforma en un voto, y eso aseguraba que las elecciones fueran democráticas, ¿no? Entonces, bueno, digamos, hay infinidad de usos que justamente han venido tirando esta idea de que el grito no sirve absolutamente para nada, ¿no? O sea, hay desde cuestiones orgánicas de por medio. No poder desahogar un grito tiene consecuencias importantes en el organismo, hasta este grito humanamente dirigido y culturalmente organizado para hacer funcionar a la sociedad, ¿no? Ahora no necesitamos gritar forzosamente para resolver asuntos como elecciones, o digo, gritamos, pero es de otra manera, ¿no? Entonces, funciones hay muchas, pero todo tiene que ver con la energía aprovechada, administrada o negada. Yo quisiera agregar un poco que en estas múltiples funciones sociales, ¿no? de la voz, creo yo que también ha habido, no es un error, más bien solemos confundir grito con voz alta, que la voz alta, bien manejada, a lo mejor dando un discurso, con voz alta no estás gritando, ¿no? Y entonces pienso que el grito, más que nada, me interesa a mí mucho ¿para qué el grito?
a lo mejor es en consecuencia de qué se da el grito, porque conscientemente muchas veces yo no grito, llego al grito por una situación de la cual vengo y el resultado es el grito, que es un grito, si puedo decir, verdadero. ¿Qué es un grito verdadero? Aquel en donde utilizo toda la capacidad pulmonar, mi garganta realmente se abre, no me lastimo nada, digamos, técnicamente estoy usando todo mi cuerpo bien, ¿no? No me gusta hablar de la técnica, más bien yo creo que es una capacidad de apertura, la cual todos tenemos y nacemos con ella, y la vamos desaprendiendo por todo esto de cállate, no grites, no hables, etc. Pero realmente cuando uno llega al grito, un grito real, más que una voz alta, ¿no? Porque yo puedo hablar muy alto pero no estoy gritando. Gritar es como llegar, me gusta pensar que es llegar, si diría que la función o una de las funciones es llegar al vacío, porque después del vacío todo puede suceder, y ese llegar al vacío con el grito es fabuloso, porque entonces después de que pasa esa catarsis todo es posible, porque te encuentras en el vacío, porque hay un nuevo respiro, y en esa inhalación todo puede acontecer, tanto física, puedes soltar otro grito o simplemente puedes ir a un cambio total de emisión vocal, ¿no? Por ejemplo en la escena o simplemente en la vida, ¿no? Y también hay como un acomodo de ideas, pero sí creo que el grito sí tiene muchas funciones, y para qué y por qué, pero más bien es como por cómo se llega al grito, o sea, grito como consecuencia de algo, no como grito para hacer ciertas cosas. No pensar, no, o al menos yo casi no, a veces sí, ¿no? Si compones una pieza de performance, pues sabes más o menos qué va a pasar, aunque trabajo mucho con bloques de improvisación, ¿no? Y a lo mejor sí digo, por aquí voy a echarme un grito, por ejemplo, ¿no? Pero realmente no planeo, y creo que ninguna vocalista improvisador planea en qué momento va a gritar, si es que ahí grita, ¿no? Porque no tienes que gritar en todos los conciertos. Más bien llegas a un grito porque vienes de toda una serie de imaginario, ¿no? De mundos imaginarios con los que estás trabajando a partir de tu voz, que necesariamente tienen que desembocar en un grito. Entonces el grito es la consecuencia más que el punto de partida. También es el punto de partida de algo, ¿no? Yo creo que llegas a una frontera, te vacías y otra cosa será, ¿no? Otra cosa mariposa, pero me gusta pensar el grito como consecuencia de una serie de emociones, de factores, de cosas que están pasando atrás de él. Pero, por ejemplo, cuando estás cantando y pues como si hay como una especie, o sea, sí es una consecuencia, pero de alguna manera es preparada para una especie de no sé, de clímax, de crisis, como la llamaste. Es preparada, pero no está programada. No está programada desde antes, hablando de la improvisación, pero sí se prepara obviamente físicamente, y tanto está preparado que no te lastimas, ¿no? Y puedes seguir hablando después de que das un grito, porque fue un grito real. Cuando a veces alguien grita y no grita, solo alza la voz y la alza con tan mal uso del cuerpo que queda afónico. Entonces ahí yo creo que hay gritos, no diré gritos dados buenos y dados mal, sino como gritos verdaderos desde la cuestión física, porque estás utilizando tu cuerpo como instrumento, y gritos de pantalla. Digo, pues, pensar en esto, ¿no? Porque hay voces que suenan como gritadas y a lo mejor sí llegan al grito, pero no son gritos verdaderos. No, es que yo tengo esta distinción que hace entre gritos reactivos y gritos intencionales, tiene que ver con lo que dices, ¿no? El grito que emerge, ¿no? Que aparece como consecuencia de algo, y el grito intencional.
Ahora, yo no diría que el grito intencional no es grito, ¿no? O sea, de repente estoy pensando en el decirle a alguien cállate, ¿no? De entrada ahí tiene palabras, ¿no? Claro, hay toda una intencionalidad. Si a mí alguien me dice cállate, yo no, o sea, sí hay un uso de la voz alta, y yo le llamo más bien a la voz alta al grito articulado, pero sí es un grito, o sea, así se regaña, ¿no? Ahora, si es o no real, ese ya de repente es bien difícil separarlo. A lo mejor yo tengo toda la intención de irte a gritar, pero uno no sabe cómo va a salir, uno no sabe, o sea, ya cuando esté implicado en ciertas situaciones de agresividad, por ejemplo, pues, ya no es tan sencillo diferenciar entre lo no planeado y lo planeado, ¿no? A veces uno se desborda sin quererlo, ¿no? Uno grita de más, o sea, es difícil de repente ver cuándo pasa de un lado a otro, ¿no? O sea, porque justo como es el descontrol, el vacío, uno no sabe en qué situaciones pueda desbordarse de esa manera. Pensaba un poco, y no sé si tenga que ver esta distinción como más artificial, con un poco lo que planteaba, si es que me entendí bien en tu ensayo, sobre como la tecnología, una tecnología del grito, pensando en sí, ¿no? Como la voz utilizada con este fin más protético, ¿no? Como es algo que nos funciona, lo utilizamos con un fin. Tal vez sea esta como la función artificial del grito, tal vez a diferencia de un grito más natural y más, no sé, como espontáneo. Sí, más bien, es que meterse como de que es natural, no hay nada natural en el ser humano, ¿no? O sea, hay muy pocas cosas naturales, pero tiene que ver con eso, con lo dirigido o lo espontáneo, ¿no? Y sí, mi planteamiento del grito como tecnología de la voz alta, un poco retomando a McLuhan o a Louis Mumford, ¿no? Que dice que la idea de la tecnología es extender las funciones del cuerpo, ¿no? Entonces la tecnología sirve como prótesis, ¿no? O sea, para ver más allá de lo que los ojos simplemente pueden ver, para y llegar a otro lugar más rápido, ¿no? Lo que plantean es que cualquier tecnología que se nos pueda ocurrir, que exista o que aún no exista, tiene que ver con potenciar las funciones del cuerpo. Entonces, por eso yo abordo al grito como tecnología de la voz alta en el sentido de una energía vocal utilizada con este fin de salvar distancias y llegar a lugares más lejanos, lugares a donde físicamente uno no puede llegar, o sea, ir al más allá básicamente, a través de la voz. Entiendo. Me llama un poco la atención esto que dices de conectarse con este primer grito inicial de vida. Recientemente empecé a tomar clases de canto y curiosamente lo primero que me decían era para sentir de dónde viene la voz, tenía que gritar. Y me decían, grita como si gritaras lejísimos, ¿no? Y tenía que gritar, ¡ey! Pero me decían, no, más alto. Y entonces es cuando sientes de dónde viene el grito. Digo, no sé qué técnica utilizas, porque además creo que hay diferentes técnicas. Pero de verdad se siente este impulso primario que viene del piso, del piso pélvico, ¿no? El piso pélvico ese. Y entonces sientes este impulso que además no lastima, como dices, no. Digo, pues, en cuestión pedagógica creo que hay que tener mucho cuidado. Tú seguramente tuviste esta apertura, te dijeron, grita, ¡ey! ¿No? Y gritas, ¡ey! ¿Qué onda? ¿No? Y luego, pero si te llega un pupilo, un alumno, ¿no? Y resulta que habla como así, pero entonces quiere cantar y le dices, oye, ponte a gritar. ¡Ah! No te va a funcionar. Entonces, como maestro de voz o gurú, guía, no diré maestro, porque nadie te enseña realmente, tú todo lo puedes hacer desde que naciste ya. Más bien, es como buscar cosas que haces día a día, como el reírte. Si le dices a alguien que se ría, ahí va a saber de dónde el impulso, ¿no? Bueno, no estamos como en técnica vocal, ¿no? Pero ahí vas a saber, y todos los que se ríen
y porque se ríen bien, o tosen, usan lo mismo para toser y para reír, ¿no? Entonces ahí es como una manera de encontrar la base o el soporte. Tampoco me gusta la palabra apoyo, el soporte vocal. Y creo que, no sé cuál era la pregunta. No, me llamaba la atención como esta conexión como con este impulso que le llaman el impulso primario, ¿no? Y que hacer un poco esta diferencia porque notaba que hay gente, o he notado que hay gente que como que grita para adentro, o sea que cuando grita se les ahoga el grito en la boca y que es muy extraño y no sé cómo sucede ese paso al grito exterior. Yo creo que aquí, y también hay gente que se ríe para adentro. Claro. Yo conozco a 2 que 3 que se ríen para adentro, ¿no? Dices, no, ja, 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 no fuera. Pero más que, si es una cuestión física, que yo en esta cuestión de el soporte vocal, de la respiración, pero también es una cuestión de apertura, ¿no? Apertura, yo le llamo que de aquí para arriba tienes que abrir, ¿no? Y ser como muy flojo, todo relajado, ¿no? Porque si abajo, digamos, encuentras el soporte, pero arriba no abres, todo se ahoga. Pero ahora bien, dices, ¿cómo está? Hay gente que no puede gritar o que le dices, tú tranquilo, y más nervioso se ponen. Creo que ahí las limitaciones, nos damos cuenta que para gritar es darse el chance de. Y hay limitaciones físicas, pero hay limitaciones, las más densas para mí son las mentales. Y me ha pasado, ¿no? Que llega alguien, o trabajo, incluso uno mismo, ¿no? Chambea y en este mito de que los agudos son lo más difícil, que también yo estoy en desacuerdo, pero bueno, entonces estás chambeando y alguien no puede dar cierta nota, pero esa nota no es que no la pueda dar físicamente, es que tiene un tabú en su cabeza, que no los deja sacar esa nota. Entonces, ¿desde dónde trabajar? Creo que trabajar la voz a partir de la confianza, ¿no? A partir de sentir siempre digo, ¿no? El cuerpo como instrumento de dejarte abrir y abrir todo. Siempre digo, abre todos los hoyos de tu cuerpo y ahí vas a sentir la relajación, ¿no? Y después sentir cómo naturalmente puedes empezar a vociferar y trabajar tu voz creo que en un ambiente de confianza es lo más importante, porque las limitantes para gritar, más si hay físicas, ya lo dije, ¿no? Pero las más importantes están en tu cabeza. Son los prejuicios, los traumas, ¿no? Todo esta parte del inconsciente personal que cargamos. Entonces, y no es tener que trabajar terapia a partir de la voz, pero sí tiene mucho que ver, porque la voz la voz te deja desnudo, y no solo gritar, el hablar y hables como hables, el cantar te desnuda ante el otro, y eso es bien fuerte, es darse chance de me encuero y aquí estoy, y canto o hablo o no hago nada, pero solo aquí estoy, y es bien fuerte, y lo vemos en tanto, bueno, en artes escénicas, simplemente bandas de rock o poperas. ¿Qué es lo primero que ves? Al frontman. Algo malo pasa en la música popular, y ¿a quién le echan la culpa? Al cantante, aunque el guitarrista haya dado la nota mal y se haya escuchado desafinado. Entonces es una carga realmente, ¿no? Que te llega a ti, y entonces vas cerrando compuertas, y entre más tensas y más cierras compuertas mentales, más tensión hay, menos va a salir la voz y menos vas a poder gritar. Las limitaciones del cuerpo están dadas pues por toda esta carga subjetiva y también emocional, ¿no? Realmente es darte chance ya dije darte chance como 100 veces, darte permiso de sonar. Hay una corriente de terapias del grito en psicología, que una de las cuales es la de Arthur Janov, que habló de Arthur Janov, pero lo que dicen es que cuando uno empieza a recibir educación, yo sí creo que de las primeras cosas que le enseñan a un niño es a no gritar.
¿no? O sea, no grites, dime qué quieres, dime qué quieres. Entonces, una de las primeras cosas que pasa, ¿no?, con la gente que sufre neurosis es que aprende a tener una serie de contenciones para la voz, ¿no? O sea, no te rías, no hables fuerte, ¿no? Y lo que dicen es que mucha gente sufre problemas del estómago y del abdomen, porque ahí es donde aprendes a contener todo, ¿no? O sea, ahí uno agarra, cuando está nervioso, así, ¿no? Cuando tienes algo que decir, todo va hacia el estómago. Entonces, las corrientes de la terapia del grito apuntan justamente a liberar la voz, y liberar la voz es liberarte de todas las contenciones que has adquirido a lo largo de tu vida, como dices, Armin, ¿no? O sea, diría yo, mentales y emocionales, corporales, ¿no? O sea, es lo que uno aprende a contener. Gritar es un asunto de pudor, ¿no? Es, como dices, Armin, desnudarte, y es enfrentarte al otro, ¿no? O sea, escuchar el grito del otro es una cosa muy fuerte, ¿no? O sea, hiere al pudor, hiere a la inteligencia, y uno no sabe qué hacer, ¿no? Con una vociferación. Entonces, por ejemplo, Arthur Janov fue un terapeuta de los años 60, entre cuyos pacientes estuvo John Lennon, ¿no? Entonces dice que durante la época en que John Lennon estuvo en terapia con Janov, produjo muchas obras donde hay gritos, ¿no? Y entonces fue muy criticada la terapia de Janov porque justamente por la manera en la que inducía el grito, ¿no? O sea, metía a sus pacientes en un estado de tensión, o sea, los hacía sentir horribles para que pudieran sacar ese grito, ¿no? Hay grabaciones de sus terapias en internet, son fuertes, ¿no? Porque está con sus pacientes como en una habitación como sin muebles, pero con colchones y cobijas, entonces la gente está llorando como niños, ¿no? Entonces son gritos, es súper fuerte, ¿no? Entonces fue criticado, decir, bueno, ¿qué les haces para que griten de esa manera, ¿no? Y entonces él decía, es que tienen que sacar, pues además es la terapia del grito primal, dice, tienen que revivir el primer grito, el vahido primal, no tanto por esta idea de que es traumático nacer, eso nadie lo sabrá, nadie lo podrá recordar, sino por volver a abrir los pulmones y liberar la voz como esa primera vez antes de que nos empezaron a educar, ¿no? Y a decir, no grites, así no se habla bajito, habla más fuerte, habla bien, ríete bien, toda una serie de educaciones que apuntan hacia la contención de la voz. Entonces, pues, Armin, no es que no puedes hacerlo, es que te tienes que desnudar, ¿no? Entonces, no es una cosa sencilla. Entonces, claro, pienso cuando dicen que cuando está temblando y te dicen no corras, no grites, no empujes, o sea, ¿cómo, no? Cuando estás frente a eso que no puedes lidiar y ni siquiera sabes cómo manejar y no gritar, en fin, qué duro. Sí, aprender a no gritar es duro, o sea, claro, o sea, tampoco es ahorita que salgamos a gritarla todo el mundo, o sea, tampoco es como promover eso, no hay, en el grito, en cualquier grito siempre hay violencia, hasta en la versión gritada de la risa es la carcajada, o sea, siempre hay, si alguien se echa una carcajada, siempre hay violencia en el sentido el etimológico de la violencia es usar algo con mucha fuerza, que la fuerza no siempre va aplicada hacia el otro, esa es como la violencia que solemos entender, ¿no? O sea, la violencia no siempre va dirigida hacia el otro. Sí debe haber una serie de, o sea, como por principio de relación humana debe haber una serie de condiciones, o sea, claro, si salimos en estampida en un temblor, ¿no? Gritando todo, o sea, el grito te lleva al descontrol, ¿no? Pero sí es cierto, o sea, en algún lado te pega el no poder hacer lo que quieres, ¿no? O sea, no grito, no corro, entonces te guardas el grito y a mí se va esa energía, ¿no? Entonces así y después de una alerta sísmica donde uno no grita, pero es el estómago, o sea, ahí te agarran, ¿no? Todos, o sea, como que muchas cosas apuntan al piso pélvico. Y con esto estamos en un momento de convivencia, ¿no? Y el grito es contagioso, así como la anestesia que llega,
con tu roomie y échale un grito a medianoche y vas a ver cómo grita. Y entonces tú gritas. Y todos gritan. ¿No? Entonces ahí digamos que no es conveniente. Pero regresando a esta cuestión de la terapia del grito, digo, no es conveniente, quizás también le da un paro cardíaco, ¿no? Puede ser que le dé un paro Puede cardíaco. ser. Sí, puedes matar a alguien que tiene un Sí, hay gente que ha aparato muerto en el corazón con un grito. Tengo un vecino que me gustaría hacerle eso. De hecho, sí. Cuídate. Espero que no te esté viendo para que salga natural. Es cierto, todo eso es mentira. Pero regresando a esta onda de la terapia del grito, creo que hay algo bien importante y donde hay que tener cuidado si es que uno trabaja con otros en la enseñanza o el compartir de la voz, ¿no? Yo no creo que hay la manera de cómo uno induce al otro para que grite. Yo no creo que uno tiene que forzar y llevar a todos a que griten para que sanen, ¿no? Porque cada persona grita diferente y cada persona grita de manera diferente, ¿no? Creo que ahí estaría pushing, ¿no? Empujando a la gente a una situación que a lo mejor no es la más conveniente para ellos en ese momento. Pero pensando en el grito como terapia, pienso en la tradición de Roy Hart, de la cual yo soy partícipe, por así decirlo, ya después de muchos años. Todo comienza con un hombre, no me gusta mucho decir nombres, pero bueno, Alfred Wolfson. Pero la cuestión es que Alfred Wolfson comienza a trabajar técnicas extendidas de voz como fue el resultado de que él tuvo un trauma posguerra. Tenía alucinaciones auditivas y escuchaba las voces y los gritos de los heridos de guerra. Y él no sanó hasta que él solo, como profesor de voz y psicólogo, reprodujo en sí mismo esos sonidos que escuchaba. Y entonces a partir de ahí él desarrolla todo un trabajo con la voz, pensando que si el ser humano puede producir sonidos extremos en situaciones extremas, quiere decir que el ser humano puede producir sonidos extremos conscientemente. Entonces hay una línea de trabajo en donde pues muchos artistas y amas de casa y de muchos lugares llegaron con él para trabajar la voz en una cuestión más de psicoterapia, ¿no? Pero entre ellos, bueno, está Roy Hart, que es un actor, fue un actor sudafricano que estudia en Londres, y él piensa que toda esta enseñanza de la voz no solamente se puede ir hacia la terapia, sino es una riqueza vocal que hay que dirigirla hacia las artes, específicamente hacia el teatro. Entonces yo veo no conocía a Wolfson, ¿no? En los años 30, todavía no nacía, pero sí veo el acercamiento que él tenía de alguna manera en las enseñanzas, e incluso a los que estudian con los Roy Hart Teachers, ¿no? Que estudian con Roy, que sí es un trabajo físico muy fuerte, un trabajo sobre sueños, porque tiene un trabajo de Carl Jung muy profundo, ¿no? Pero no es, digamos que no es que te lleven no es que sufras para que a fuerza grites, ¿no? Más bien es trabajar con todos los sentidos, toda la cuestión sensorial, para que en algún momento, si lo necesitas, te des el permiso de gritar si lo necesitas. Porque a veces ok, yo puedo gritar porque no tengo ningún trauma, ni siquiera en grito, pero no lo necesito. Entonces, ¿por qué tengo que gritar? Sí, entonces, es tener mucho cuidado al dirigir a alguien o en el trabajo. Yo no soy psicoanalista, yo soy vocalista, cantora, gritona, ¿no? Pero sí es tener cuidado en cómo tocas al otro y cómo vas trabajando con él y abriendo sus espacios junto con tus espacios para que llegue ese sonido, ¿no? Porque así como el grito, hay muchos otros que pensamos que son prohibidos, de los cuales a lo mejor no estamos hablando, ¿no? Pero hay sonidos guturales, hay sonidos de la voz rota, hay sonidos que uno dice, ay, es que eso es ruido, que incluso a lo mejor podrían trastocarnos igual o más o menos que un grito.
¿Qué papel crees que tiene el grito hoy, dado todo este cambio que ya más o menos? Ok. No sé, difícil. Hablando de hoy, entonces nos situamos como en la temporalidad, ¿no? El trabajo que yo hago se sitúa en una disciplina que es la historia cultural o la historia de las sensibilidades, que se trata de ubicar prácticas y formas de pensar con respecto a algo en una época, en un lugar bien específico. Entonces, en ese sentido, el grito a lo largo de la historia y de acuerdo con distintas culturas ha tenido diversas funciones, ¿no? Pero el chance que te da poder mirar las cosas con la distancia de la lejanía nos permite ver ciertas constantes transhistóricas, es decir, a pesar de que hay culturas que nunca tuvieron contacto, hay constantes en la historia del grito. Entonces, eso nos hace pensar que el grito fue más común en el pasado que en el presente, ¿no? Es decir, el grito, como lo dije hablando justamente de las funciones, se alentó, no solo se alentó, sino tuvo una finalidad específica por esta cuestión de culturas que supieron aprovechar la energía de la voz, ¿no? Pero también una apertura, en el pasado hubo, todavía las hay, aunque menos, una apertura a las emociones, ¿no? al arrebato, no siempre el arrebato sin sentido, hay gritos que funcionan, o sea, donde uno se vacía y que todo parece que va a ir al caos, como en el sí grito y sí corro y sí me asusto del temblor, pero como están en ámbitos ritualizados, por ejemplo, entonces hay gente que te cuida, entonces aquí te puedes volver loco y hay gente que te va a estar cuidando, ¿no? Entonces hubo sociedades que en el pasado planearon eso, ¿no? Y entonces metieron el grito en ciertos ámbitos, usos y contextos rituales. Algo que ha pasado con el grito a lo largo de la historia es su represión. El grito, casi por donde uno lo vea, y así fue como yo empecé, porque mis trabajos eran sobre ruido y una manera de ruido es el grito, entonces yo empecé con muchos prejuicios acerca de, o sea, para mí gritar estaba mal de todas las maneras posibles, ¿no? Ya no pienso lo mismo, pero a lo largo de la historia el grito ha sido reprimido. Por ejemplo, ha sido reprimido en contextos donde tenía una utilidad muy específica. El contexto del planto fúnebre, esta práctica de las plañideras, ¿no? De llorar a la muerte, entonces contratar a alguien para que vaya y llore, y uno dice, ¿eso qué es? Eso no es un grito, ¿no? Pero hay un asunto de trance, las plañideras son expertas en entrar en trance y en llorar verdaderamente. Igual ni conocen al muerto, ¿no? Igual no es el muerto el objetivo, ¿no? Pero hay gente y culturas más dispuestas a la apertura emocional. Entonces, el oficio de las plañideras es súper antiguo, ¿no? Todavía restan en algunas culturas, pero la iglesia prohibió las plañideras. ¿Por qué? Porque entraban en un estado de catarsis, la gente, sobre todo mujeres, que es una pregunta que te quiero hacer, la diferencia entre el grito femenino y masculino, ¿no? Que tiene que ver con la corporalidad femenina y masculina, pero la iglesia decía, fue en el siglo XIV donde la iglesia dijo las plañideras están prohibidas, o sea, eso es un acto obsceno, ir por la calle gritando, arañándose, arrastrándose por el piso y jalándose el pelo, ¿no? El grito fue expulsado, fue sometido a ciertas reglas disciplinarias en la guerra, por ejemplo, ¿no? Diciendo, si uno se va a pelear, uno ya no puede vociferar nada más, griten, Miguel Ángel, ayúdame, San Arcángel, ¿no? O sea, como decían, si uno va a gritar, grita en palabras porque es más civilizado, ¿no? Entonces hay un proceso, lo que puedo decirte, a lo largo de la historia hay un proceso civilizatorio, como lo entendía Norbert Elias, es decir, de contención corporal, que apunta hacia no gritar, ¿no? O sea, el precepto hablando se entiende la gente, creo que es muy claro al respecto. O sea, gritar se desalienta de todas maneras.
Lo que ocurría también en el pasado es que había escenarios para gritar. Está bien, uno no puede gritar en cualquier situación, pero hay situaciones donde está permitido. Ahora yo creo que tenemos muy pocos espacios para hacerlo. El fútbol, los conciertos, y uno va y se desgañita, entonces ya regresa a su casa con un poco de apaciguamiento, ¿no? Pero la gente que no va ni a conciertos ni al fútbol, ¿no? Que además interesantes son escenarios, uno predilectamente femenino, predilectamente masculino. Y las luchas. Bueno, pero son como espectáculos más, como que está permitido gritar en conjunto y en ciertos lugares solamente, ¿no? Pero el grito es inevitable. Creo que hemos sublimado el grito de ciertas maneras ahora. No gritamos, pero nos pegamos en el claxon. Es una manera de gritar, ¿no? O sea, por algún lado se tiene que canalizar. Hay, por ejemplo, la yoga terapia, ¿no? Que yo no sé si funciona tanto, porque mucha gente, cuando te dicen grita, la gente grita de acá para acá, ¿no? O sea, gritan, entonces no es ese grito que dices, no ese grito del blanceamiento. Como cuando va en las artes marciales, ¿no? El kia, que es el grito, es energía, el grito, ¿no? Y la gente va, ya, acá. O sea, no, hay que sentirlo, ¿no? Entonces, creo que hoy día hay una tendencia pero es una tendencia producto de muchos años de procesos civilizatorios en donde el grito se desalienta. Pero creo que la gente está buscando así, el canalí, siempre hay buscando como el espacio de ruptura para poder desahogarse, ¿no? O sea, porque creo que todos lo necesitamos algunas veces. Sentimos que hay que sacar las cosas, pero no hay espacios, ¿no? Entonces hay un proceso de contención, ¿no? No todos podemos ir a clase de canto, por ejemplo. Entonces creo que habría que retrabajar los procesos de canalización de las emociones colectivas para poder desahogarnos de cierta manera. O sea, no basta con que te lo prohíban y luego qué hace uno con esas ganas, con esa necesidad. Tremendo problema, ¿no? Porque justo es lidiar con esta idea de no gritar como una sociedad civilizada, ¿no? En fin. Pero la necesidad está ahí latente y no se va a apaciguar solo porque... Y la energía, es que la asunto es que la energía ahí está trabajando, el cuerpo la trabaja, no hay mucha manera de... Yo creo que actualmente, porque como dices, situarnos en el día de hoy, el gritar no es la única manera de externar toda la impotencia, ¿no? que tenemos, ¿no? Gritas, sí, con la voz, pero no nos damos el permiso de gritar con el cuerpo, ¿no? No te das chance estamos en esta sociedad, ¿no? En donde estás completamente castigado si hablas fuerte, si gritas, si te ríes, si abrazas, si corres, si brincas, o sea, todo. Entonces, más bien, a mí me gusta pensar un poquito ahorita que el grito no solamente, nos desnuda, y eso creo que es lo que queremos, ¿no? Pero el grito no solamente implica un volumen alto de la voz, sino implica que el gesto cambia, que la fisicalidad cambia, y entonces puede asustar. Y eso es lo que actualmente no queremos, ¿no? No quieres asustar, porque no es solamente el sonido del grito, es todo lo que envuelve la gestualidad, ¿no? al que nazca el grito, ¿no? Pienso mucho en gritas como una histérica, ¿no? Como la histeria, porque me comentabas, ¿no? De la diferencia de los gritos en los hombres y en las mujeres, cómo pensamos que la histeria viene porque solo las mujeres porque tienen vagina, y todos los seres que tienen vagina porque son histéricos, los que no tienen vagina entonces no son histéricos, y entonces a partir de ahí el hombre no grita, y llegamos en un siglo XXI, 2019, y ya desde antes, ¿no? En donde hay muchos hombres y es muy chistoso como bandas muy buenas en la música, la mayoría de los vocalistas son hombres, pero los que
gritan, somos las mujeres. Ay, ¿no? Sí. Y entonces, ay, ¿cómo es posible que entonces los hombres son los frontman y usan la voz y no gritan? Y ahora dices, bueno, ¿tienen la capacidad de gritar o no? Claro que sí, todos tenemos pulmones, cuerdas vocales, ¿verdad? Pero sí creo que hay una diferencia, incluso en la cuestión pedagógica lo ves, como en su mayoría, no estoy diciendo que todos, ¿no? Las mujeres hemos, a lo mejor por este pues, movimiento feminista, esta cuestión de igualdad de género, nos damos o se han dado mucho más permiso de sonar, ¿no? Que los hombres. Pero al momento de sonar te das cuenta que, yo diría, no hay una diferencia. En el tono sí, porque físicamente son diferentes, pero si tú cierras los ojos y escuchas un grito, no hay ninguna diferencia en el sentido de que ambos son cuerpos de carne, ambos son animales, ambos si sacan una voz, Eve trabaja mucho la voz verdadera, ¿no? La voz verdadera viene de la misma raíz, porque tanto hombre como mujer tenemos lado femenino, lado masculino y hay un complemento. Entonces creo que no hay una diferencia sonora, radical, cuando escuchas los gritos de hombre y mujer, pero sí hay una diferencia psicológica en la permisividad, ¿cómo se dice? Permisibilidad que nos damos, ¿no? Tanto como si eres de sexo masculino como de sexo femenino. Nuevamente regresamos a los problemas y a las limitantes psicológicas de las cuales venimos hablando. Ahora, hay una cosa, en Carson utiliza el concepto de que es, literalmente es generar el grito, pero no generar de producir, sino de género. O sea, la relación entre grito y género. Y entonces, igualmente, trazando históricamente el uso del grito por género, hay más permisibilidad de la mujer. O sea, las brujas gritan, brujas siempre han gritado, y las brujas en general son mujeres, ¿no? O sea, hay una cosa en la apertura, en la relación de la mujer con su cuerpo, independientemente de lo que le hayan o no permitido, de la sensibilidad, del trabajo con las emociones, donde la mujer tiene más apertura para el grito. Y también por eso el grito que más se ha prohibido es el de la mujer, ¿no? El grito de la mujer es temible, no es agudo, hay un trabajo muy interesante sobre las expresiones del miedo entre los nahuas, ¿no? Entonces, el mismo grito de miedo, el de las mujeres siempre se llama lloro. Las mujeres lloran. Y el grito de miedo del hombre es un grito de guerra. Es el mismo contexto, es decir, uno es grito y es voz de autoridad, mientras que la mujer siempre es debilidad. El asunto es que la debilidad de la mujer puede ser justamente su fortaleza, ¿no? O sea, que nos podamos permitir gritar es interesante en este trabajo, en lo que estamos hablando, este trabajo de prohibiciones y de políticas corporales. Pero creo que nuevamente, ¿no? La función o el papel del grito el día de hoy es esa, que rompas barreras y no pensar que el grito, nuevamente en esta realidad, el grito suele ser mujeres y clavarnos y cortarnos las venas como mujeres, porque solo nosotros gritábamos y los hombres no, más bien es el grito del humano. Por eso creo que, bueno, ahorita estamos hablando solamente del grito, ¿no? Pero si habláramos como de la voz de la mujer y del hombre, es un trabajo de la voz humana, ¿no? Y entonces la voz como seres humanos, eso es como lo rico, que ahorita podemos darnos la oportunidad de considerar al ser humano como una unidad y que de él nace la voz, en este caso el grito. Bueno, pues creo que se me quedan todavía algunas preguntas, pero pues ya llegamos al límite del tiempo. No sé si quieren hacer alguna pregunta. ¿Algo? O gritar. Algún grito por ahí, ¿no? Un grito que grito. Grito mudo. Un grito mudo. Bueno, Esta. Ay, qué raro. Bien. Pues
Sí, pensaba un poco en lo de en La Llorona, ¿no? Con este, o sea, el grito del llanto, pero llamado, que sufre, el y es un dolor, llamado es todo, que ese grito busca, es ¿no? todo, Y sí. que se transmitía como el miedo a enfrentar, a escuchar eso, ¿no? Escuchar a alguien con ese llanto doloroso que de Sí, verdad claro. atraviesa, ¿no? Que ni siquiera bueno, me ha tocado escuchar a alguien con ese dolor, ¿no? Una mujer llorando, una pérdida así. Y es muy doloroso, atraviesa, claro, te descoloca, no sabes qué hacer, no sabes acercarte, si irte, si... Ajá. ¿no? Es que el grito, cuando tú decías, ¿no? Su potencial comunicativo está ahí, o sea, al nivel de la emoción. Si uno escucha un grito a medianoche, que no sea La Llorona, La Llorona es un caso extremo, un grito a la medianoche, sí, si escuchas La Llorona no abres nada, ¿no? Te escondes. Pero un grito a medianoche, o sea, te comunica algo, a lo mejor ni siquiera va para ti, más bien un grito que se lanza al vacío va para todos, ¿no? O tendría que ir, ¿no? O sea, antiguamente en muchas culturas estuvo legislado. Si tú escuchas un grito, estás obligado a atenderlo, ¿no? Está consignado en el derecho romano, ¿no? Si tú estabas lo suficiente, o sea, en casos, por ejemplo, de crímenes, de asesinatos, todas las personas que estuvieran, el vecino, ¿no? O sea, si tú vives cerca de la persona que mataron, de la persona que agredieron, y no acudiste a su ayuda, entonces eres responsable de eso, ¿no? Entonces hay una cuestión de la escucha del grito, ¿no? Pero pensando en ese grito que aparece en la noche, por fuerza te interpela, algo te hace sentir, o sea, el grito da miedo, ¿no? El grito atraviesa. Sí. Y abre compuertas. ¿Cuáles? A saber uno también que Dependiendo traiga, sí. Pero si hay un nivel comunicativo bien básico, es un nivel orgánico, ¿no? Escuchas un grito y el grito te toca. Si haces o no haces, eso ya es otra cosa. Pero hay este lazo que se construye a través de la voz. Estaría bueno saber qué nos pasó, que nos hemos vuelto tan apáticos a ese llamado y a ese grito que se sigue dando, ¿no? Frente a tanta violencia y tantas desapariciones. Y cómo no... la misma violencia, ¿no? Es que si uno escucha un grito, dice, no, porque mejor no me meto porque me va a pasar algo. O sea, que es una cosa justificada, ¿no? O sea, porque la sociedad así está de descompuesta que no somos capaces de atender un llamado de ayuda, ¿no? Porque te arriesgas, sí, te arriesgas, ¿no? Entonces yo creo que es la misma violencia, la misma descomposición de la sociedad la que nos hace, y nos permite atender. Hay que buscar un grito en común, creo, ahorita, ¿no? Hay gritos individuales, y entonces, como donde vivimos, ¿no? En la situación en la que vivimos, creo que eso te hace dudar. Yo creo que nuestra tarea sería buscar lugares en común donde podamos gritar en común, y ese grito poderse hacer un manifiesto. Porque cuando encuentras a otros que gritan, en este caso por la misma causa, entonces la gente se va a sumar y vamos a atender. Más que si eres un ente solitario. Pierdes el miedo, claro, gritar en conjunto siempre es más sencillo. No el 15 de septiembre, porque bueno, ese es otro grito. Pero sí hay un potencial como un grito colectivo, ¿no? O sea, creo que en el grito hay la voz gritada, hay un potencial de reivindicación social, ¿no? O sea, necesitamos encontrar es un grito, pero más bien es una voz común, ¿no? Y escenarios donde ejecutarla. Un grito solito es el loquito que está gritando, o sea, no funciona, ¿no? Y el trabajo del grito, en este caso articulado, el trabajo del uso de la palabra, para poder comunicar lo que se quiere con el grito en sociedad y comunidad. Porque, pues si no, ahorita creo que nadie nos pondría atención. Sí, es como el que grita solo está loquito. O sea, eso es, sí. Sí, hay una manera así gritar, esta cuestión de liberación psicológica, pero si hablamos de una cuestión social, definitivamente tenemos que articular, y en palabra, articular pensamiento, porque si no hay quien te escuche, si no das un pensamiento. Bueno, pues
Muchas gracias. Creo que quedan un montón de cosas Sí. para seguir, pero bueno, esperemos que haya otra oportunidad. Sí, creo que es bien interesante, aunque, como dije, ¿no? Solo hablamos del grito, el hablar sobre la voz humana, ¿no? Y todos estos sonidos que son tabús, no solamente el grito, ¿no? La voz rota, cuestiones guturales, todos esos sonidos vocálicos que pueden ser terribles o nos suenan mal, pero tienen si no funciona, bueno, tienen una función y también han sido tomados para tanto cuestiones en psicoterapia, como, bueno, para terapia, como para creaciones artísticas. Bueno, pues con eso cerramos. Mucho por seguir pensando. Muchas gracias a los que nos acompañaron y pues todavía llegan. Recuerden que esta solo es la primera parte de Sábado Sonoro. A las 4 de la tarde tenemos la sección de música con Héctor Flores, con Darío Bernal, Drew Wesley y Eli Wallace. Muchísimas gracias y nos vemos a la que sigue. Bye. Bye.